Pero un tema en común que quisiera seguir el día de hoy es la parte de Ucrania, ¿no? Entonces, digo, aquí la narrativa bélica que se juega, ¿no? Y esta guerra híbrida que le llama el gobierno chino, que es esta mezcla entre la guerra caliente, la guerra fría y la guerra mediática. Entonces hay una parte caliente bélica, que son realmente tropas en piso, matando gente, lanzando bombas, usando drones para destruir casas de lodo con niños mutilados, huérfanos. Existe la guerra fría, que son todas estas tensiones fronterizas, colocaciones de tropas militares, posicionamiento geopolítico, en fin, ¿no? Es la Guerra Fría. Y está la guerra mediática, que es pues toda esta parte de las campañas de desinformación, las campañas de manipulación de la percepción pública, la manera como se construye la narrativa desde los diferentes ángulos y lados de la historia. Entonces, ahorita Estados Unidos probablemente es el país más avanzado del mundo en el sentido de la guerra híbrida, lo hace sumamente bien. Es algo que, por ejemplo, para el gobierno chino es prioridad número uno, el frenar la guerra híbrida, y de hecho se nota, porque vean cómo estaba el periódico en China. Ellos estaban hablando realmente de sus temas, de su economía, de su interés, su proyecto de desarrollo, su proyecto de nación, su proyecto de soberanía, su proyecto de país, mientras en el periódico El País de Latinoamérica le dio una importancia abismal a las elecciones, lo cual es entendible, porque pues digo, tal vez lo merezca, pero no quiere decir que es lo único que esté sucediendo en el país. Pero por otro lado, ya cuando te vas a New York Times, Wall Street Journal, y ahorita les voy a enseñar principalmente RT, pero claro que Rusia es el más interesado en también tener una de las versiones de la narrativa de lo que está sucediendo en la guerra. Te das cuenta cómo funcionan las guerras híbridas, ¿no? Hay una frase que muy famosa de Marshall McLuhan, que es el medio es el mensaje, pero también entendiendo que el medio es el mensaje de otro medio, ¿no? En el sentido de las tecnologías siempre empiezan como una extensión de nuestros sentidos y nuestra experiencia fenomenológica al mundo. Entonces los dibujos son una extensión de nuestro ojo, porque nosotros percibimos con el ojo y dibujamos, ¿no? Para mantener una foto más, tal vez un poco más perpetua de aquello que vimos, ¿no? Si seguimos esa misma lógica de que la tecnología acaba siendo una extensión de nuestra capacidad de ingerir en el mundo, los medios son extensiones de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros brazos incluso, para poder entrar en contacto con aquello que está más allá de lo evidente, en un sentido de Thundercats, ¿no? de Leono. Pero también es importante que al momento que decimos el medio es el mensaje de otro medio, es que lo que estamos viviendo ahorita como mediático no solo tiene un efecto retroactivo de contar historias de medios anteriores, ¿no? Por ejemplo, la prioridad que nosotros le damos al mundo de las imágenes en contra del mundo de los sonidos, el mundo del texto, el mundo del tacto, del aroma, de lo que tú quieras, ¿no? Pero hay una prioridad muy grande por la imagen en un sentido histórico, de que el medio cuenta el mensaje de otro medio anterior. Pero también lo segundo es que tenemos que pensar cómo esto nos cambia a nosotros, que es también parte del mensaje de Marshall McLuhan, que es estas nuevas tecnologías mediáticas nos afectan a nosotros, nuestras tomas de decisiones, con quién nos llevamos, la polarización que se genera entre amigos, entre familiares, la manera como somos duros en el criterio, en el juicio, a juzgar a los demás versus sus opiniones políticas, la información o desinformación a la que puedan tener, y lo complicado que es tomar una postura o informarnos en este gran complejo de comunicación bajo el que estamos siendo bombardeados de opiniones completamente sesgadas e imparciales de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está viendo lo que está pasando en Wall Street Journal, lo que plantea. New York Times también plantea que pues Ucrania ha ganado territorio, que ha sido una guerra sumamente horrorosa, y la verdad es que sí, no hay que disminuir ese hecho, que seguramente para la gente que vive en Ucrania, sobre todo en estos territorios donde hay guerra caliente, debe ser realmente el infierno en la tierra. Para ellos debe ser día a día decisiones de vida o muerte en el sentido de comida, agua, abrigo. Ahora se acerca el invierno, que va a ser una situación aún todavía más complicada. La pérdida de seres queridos, refugiados, gente que ha estado durante meses fuera de su casa y no puede regresar. Entonces realmente sí puedo entender que esto se viva como un infierno para la gente que está en Ucrania, ¿no? Y a fin de cuentas también recordando que Ucrania está medio atrapada en medio de estos hechos, siendo víctima de intereses internacionales que ponen su territorio en medio. Dicho esto, aquí la manera como lo plantean está interesante. El Kremlin, después de Trumpling Illegal Annexations, después de anexos ilegales llenos de tropiezos,
admite que ni siquiera sabe dónde están las fronteras, ¿no? Que digo, a ver, aquí habría que meternos, y la verdad es que no soy experto en política internacional, pero habría que meternos realmente a revisar qué fue lo que sucedió en el anexo que Putin anunció de las dos regiones de la frontera de Ucrania con Rusia, donde hubo una votación que, si no me equivoco, creo que fue del 95% a favor de la población de anexarse a Rusia, ¿no? Entonces, pues ahí, a menos de que exista algún abogado de política internacional, pues que me expliquen exactamente a qué se refiere con illegal y Trump-link annexations.